Es fácil pensar que cuando uno lleva tiempo en el ministerio, quizá a uno se le hace fácil ministrar, porque lleva tiempo en el ministerio. Por lo menos mi experiencia, hermano. Si algún ministro alguna vez se acostumbró a esto y llegó a un punto donde ministrar era algo cómodo, dada la experiencia, la costumbre o la rutina, hermano, eso es un caso que yo no conozco. El mío es diferente. Porque para cada administración, hermano, siempre hay, esto es como volar los aviones, hermano. Y en eso yo tengo experiencia. Es 95, Jimmy, es 95% aburrimiento y 5% de terror. Que es cuando uno despega y aterriza, que ahí es donde lo que va a pasar, ahí es donde va a pasar. Cuando digo aburrimiento, en el caso de la administración no es así. Es 95%, hermano, sacrificio. Es trabajo. Es muchas veces, hermano, hasta confusión, desconcierto. Y 5%, igual que el vuelo, 5% de terror. Que es cuando uno se para aquí, hermano, rogándole al Señor que sea Él. Que no sea el ser humano, sino que sea el mismo Dios. Y especialmente cuando estamos tratando con asuntos, hermanos, como los que estamos tratando, bajo el tema de que, y me lo dio el Señor, hermano. El Señor me dijo claramente una madrugada hace poco, la primicia es de Dios. O sea, lo primero es de Dios. Y hasta ahora, hermanos, contrario al pensamiento de la mayor parte de nosotros cuando escuchamos la palabra primicia, hasta ahora nosotros no hemos mencionado, o si lo hemos hecho ha sido ligeramente, no como parte del tema, sino precisamente por lo que estoy diciendo ahora. Hasta ahora, de dinero, hermano, no hemos hablado. Todo lo que hemos hablado, hermano, es de cómo Dios quiere primero, hermano, nuestra vida. Y primero para Él, nuestra devoción para Él. Nuestra oración para Él, nuestra adoración para Él. Primero, hermano. Primero. Y el viernes comenzamos a ver el por qué. Porque es que si nosotros no le damos a Dios el lugar que le pertenece, hermano, en nuestra vida, no es que vamos a estar solos. No es que Dios por su lado y yo por el mío. Es Dios por su lado y el diablo conmigo. Esa es la realidad, hermano. Nadie anda solo. Nadie anda solo. O andamos con Dios, hermano, o el que anda con nosotros es el mismo diablo. Y el resultado de eso es lo que estamos viendo en la nación. Hermano, Estados Unidos y mucha parte del mundo, si no el mundo entero, ahora mismo está bajo juicio, y juicio de Dios. Porque se han tomado decisiones, los que tienen el poder para tomarlas. Se han decretado leyes, los que tienen poder para decretarlas, hermano. Que no solamente niegan y contradicen, hermano, los principios que han sostenido al mundo hasta el día de hoy, sino que también los rechazan, hermano, y los sacan de en medio. Lo de Dios y al mismo Dios. Y hay algo terrible, hermano, cuando nosotros rechazamos a Dios o destronamos a Dios en nuestro corazón, porque de ese trono que hay en los cielos, hermano, a Dios no hay quien lo saque. Él se levanta cuando Él quiere, hermano, para salir a favor de sus hijos. Pero en mi corazón yo puedo sacarlo, hermano. Y el resultado de eso es juicio. Y la culminación del juicio de Dios, hermano, es cuando Dios endurece el corazón. Oiga, ¿qué es Dios? No es cuando yo lo endurezco, que yo soy capaz de hacerlo, sino cuando llega a un punto donde es Dios el que lo endurece. Y comenzamos a hablar de ese asunto el viernes. Quiero que me acompañe ahora para terminarlo hoy en la palabra del Señor, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y el tema de hoy es ese, hermano. Cuando Dios endurece el corazón, parte 2. Cuando Dios endurece el corazón. Segunda de Tesalonicenses. Eso está después de Primera de Tesalonicenses, hermano. Amén. Ya. Fácil. Y ahí en el capítulo 2, solamente el verso 7. Luego vamos a seguir viendo el pasaje, pero solo el verso 7. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Padre bueno, ayúdanos, Señor, a entender. Entendiendo, Señor, ayúdanos a retener. Y reteniendo, Señor, ayúdanos a obrar, a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, iglesia? El viernes comenzamos este tema, cuando Dios endurece el corazón. Y es un tema fuerte, hermano. Porque estamos estableciendo algo, hermano, que es un hecho en la Escritura, que es que Dios, porque que el pecado endurece el corazón, hermano, eso lo sabemos nosotros por experiencia. Porque nosotros antes de conocer a Cristo, inclusive la misma Escritura dice que nosotros lo que estábamos era muertos, hermano, en delitos y pecados. Y muertos, hermano, muertos, porque hay quien justifica la muerte espiritual como algo que incapacita al ser humano de tomar decisiones buenas o malas por sí mismo, y eso no es así. El Señor le ha concedido a la humanidad, le ha concedido al ser humano algo que se llama, hermano, libre albedrío. En mi tierra le cambian todas las palabras, hermano, y dicen albedrío. No, es libre albedrío. Ese libre albedrío, hermano, es la facultad que tiene el ser humano de escoger. Es la libertad que tenemos nosotros para escoger. Y nosotros sabemos que cuando estábamos sin Cristo y éramos esclavos del pecado, la Escritura dice que en ese pecado nosotros estábamos muertos, pero no es muerto de que no sintiéramos o no inclusive viviéramos, sino que es muerte espiritual, que no es otra cosa que lo que estábamos era separados de Dios. Y separados de Dios, entonces lo que hacíamos era seguir el impulso y el deseo de la carne en lo que ella quisiera. Es enemistad con Dios. Estar muerto en pecado es ser enemigo de Dios. Y por ende, y por lo tanto, cuando llega el momento de la muerte física, si el asunto de la muerte espiritual no se ha resuelto con quien se tiene que resolver, con el ofendido, que es Dios, hermano, entonces viene lo que la Escritura llama la muerte eterna, que es que tanto tu cuerpo como tu alma y tu espíritu van a un eterno tormento que se llama el infierno en este tiempo y en un futuro no lejano, el lago de fuego. Eso es una realidad. Y es una realidad espiritual y es una realidad física, porque el ser humano fue creado para la eternidad. Y sea en el infierno o sea en el cielo, todo lo que tú eres, cuerpo, alma y espíritu, va a estar presente en uno de esos dos lugares. Por lo tanto, lo único que importa en esta tierra, en este mundo, ahora en este tiempo, es salvarse.
Porque solamente existen dos clases de personas en el universo. Es los que se pierden y los que se salvan. Porque a fin de cuentas, hermano, esta vida tiene fin. Es breve, hermano. Y lo que importa después de esta es la vida eterna. Es la eternidad. Y ninguno de nosotros. Por más que haya gente que diga, hermano, hay gente que se atreve a decir en su ignorancia o en su arrogancia, que prefieren ir al infierno. Que allí se van a encontrar con sus amigos. Para empezar, tú no tienes amigos, no los tienes aquí. No los tienes aquí. Y mucho menos los vas a tener allá. Es ignorar adrede y rechazar adrede esa sentencia de muerte que existe sobre el pecador. Es pensar que de alguna manera nosotros vamos porque decidimos pensar que eso no es así, ya eliminamos el problema. Mire, hermano, ¿usted sabe cuál es el asunto de esto? Y eso aplica para todo aquel que rechaza a Dios. Desde los ateos, hermanos, hasta los cristianos que rechazan a Dios dentro del santuario. Es lo mismo. Que usted sabe que si eso no se resuelve ahora, cuando usted descubra que estaba equivocado, ya va a ser demasiado tarde. Porque después que uno cruza el umbral de esta vida, hermano, y le da la entrada, escúcheme bien, la muerte no acaba con nada, hermano. La muerte es el principio de todo, sea para el bueno o para el malo. Es el principio de una eternidad con Dios o sin Él. En la gloria o el infierno, hermano, gozando por toda la eternidad o sufriendo por toda la eternidad. El hecho de que yo piense que por alguna razón, por dejar de pensar en eso, por no creer en eso, eso no existe, lo que va a hacer a mí es darme la sorpresa cuando llegue lo inevitable. Que son una de dos cosas, hermano. O muero, que todo el que nació, eso es algo que comparte la humanidad 100%, hermano, que todos los que nacieron van a morir, a menos que Cristo venga primero. Porque entonces los que estén vivos en Cristo, cuando Él venga, esos no vamos a saber. Yo estoy hablando como que lo estoy esperando en mi tiempo, hermano. Eso nunca vamos a saber, hermano, lo que es morir. Porque en un instante seremos transformados conforme la imagen de aquel que nos creó y vamos a ser arrebatados para estar en la presencia con Él, de Él y con Él, por toda la eternidad, hermano, en la gloria. Usted sabe dónde es la gloria, hermano. Hay muchos de nosotros que pensamos porque hemos leído que la gloria es, bueno, dice la Escritura que Dios está allá en el tercer cielo. ¿Y qué es el tercer cielo, hermano? Y a veces nosotros pensamos que el tercer cielo es como el sitio de donde nosotros salimos. O sea que si fue de México, pues es grande, pues México está grande. Sí. Si es de Puerto Rico, bueno, no es tan grande, pero está bueno. Ajá. Hermano, la gloria es lo que se experimenta. Y cuando le digo experimentar es lo que se recibe y percibe, sea por los sentidos que tenemos ahora o por los que vamos a tener en la eternidad, que son más que los que tenemos ahora. Cuando uno está en la presencia de Dios. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Dónde está Dios? Si usted sabe quién es Dios, su respuesta tiene que ser en todas partes. ¿Qué quiere decir? Que eso hace de la eternidad con Dios, hermano, una estadía eterna en el universo. No es un encierro en una nube con un arpa haciendo ring todo el tiempo, hermano. Y eso no es malo si es en la presencia del Señor, déjeme decirle. Pero si Él está en todo lugar, porque mi Dios es omnipresente, hermano, yo voy a tener la posibilidad de disfrutar eternamente el lugar que sea en la presencia de mi Dios. Cuando usted se detiene a pensar eso, hermano, la mente, usted hasta se marea. Porque nuestra mente no alcanza, hermano, sí, lo grande de todo este asunto. Pero cuando la mente se abre y empieza a explorar esa grandeza, hermano, usted le da mareo y le dan deseos también de ya poder disfrutar esa gloria. Ahora, hermano, esa es la esperanza para aquel que cree. Pero hay una realidad que estamos viviendo hoy en día y es que la gente no quiere creer. Y el asunto, le estaba explicando este viernes
El conflicto nuestro es que nosotros no queremos, rechazamos, hermano, o sacamos a Dios de su lugar por la simple razón de que nosotros lo que queremos es hacer lo que queremos, el deseo de nuestro corazón, que la Escritura llama concupiscencia. La concupiscencia es cuando nuestros deseos se desordenan y entonces hacen cosas que a Dios le son desagradables. Desear cosas no es malo, hermano. Un mondongo a las 7 de la mañana, el día que sea, hermano, eso es una maravilla. Eso es un booster, hermano. En Puerto Rico le decían la fuerza del novillo. O sea que si usted se comía un mondongo a las 7 de la mañana, era que ya tenía el día hecho. Eso es fuerza. Ahora, cuando usted lo hace mañana, tarde y noche, con los niveles de colesterol alto, pues entonces ya eso es malo, ya eso es concupiscencia. Usted es esclavo del mondongo. Yes. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros creemos en Dios, hermano, automáticamente hay una barrera. Dios ha establecido límites, hermano, al mal. Dios ha establecido barreras para el mal. Dios ha establecido controles para el mal, porque no hay límite, hermano, para lo que un ser humano puede hacer cuando no tiene a Cristo. Pero Dios ha puesto, hermano, primeramente el conocimiento de Él, y eso es en el mundo entero. Cuando el Señor regañaba, castigaba al pueblo, le decía el Señor: ustedes me llaman Padre, y si me llaman Padre, ¿dónde está mi honra? Y si me llaman Dios, ¿dónde está mi honor? Y entonces Dios dice: porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, mi nombre es exaltado en toda la tierra, y en todo lugar se me rinde a mí sacrificio agradable. Y Dios está diciendo que yo me les revelo a todo el mundo. Porque yo los escogí a ustedes, no es que ustedes son los únicos. Ustedes no son la última Coca-Cola del desierto, ni nada de ese tipo de cosas. Inclusive en el libro de Deuteronomio establece claramente por qué Dios escogió a su pueblo. Después que les dice: ustedes son la niña de mis ojos, ustedes son lo más grande, mi especial tesoro. Después que le dice eso, Dios, y ya estaban los judíos, hermano, así inflados. Le dice: no por ser la más grande de las naciones los escogí yo, sino por ser los más insignificantes. Dice: por eso yo los escogí. No es porque ustedes eran la gran cosa, es que ustedes no eran nada, ni valían nada. Y yo viéndolos así, hermano, a eso le dice Dios a su pueblo. Le dice: por eso yo los escogí. Y déjeme decirle algo, hermano, a nosotros también. Porque aquí el único que tiene valor según sí mismo es aquel que a sí mismo se juzga. Pero en verdad nosotros todos, hasta que llegó Cristo, éramos tan enemigos de Dios como cualquier otro enemigo de Dios en la historia de la humanidad, comenzando desde Adán. Y para nosotros había la misma sentencia, hermano, pero llegó el Señor y nos salvó. Y esa llegada de Jesucristo estableció unas barreras adicionales en el mundo, hermano, y un control a la maldad del ser humano. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora a nuestro alrededor? A nuestro alrededor ahora, hermano, lo que hay es un movimiento premeditado, hermano. Es como el término legal, algo que se hace con premeditación y se hace con alevosía. Que es que la persona sabe lo que está haciendo, lo maquinó primero, esto es lo que yo quiero hacer, y lo hace con toda la maldad con que pueda hacerlo. Y eso de lo que le estoy hablando, hermano, es quitar a Dios de su lugar. Estaba viendo una noticia, porque el resultado de esto, hermano, usted sabe qué es: juicio de Dios. Juicio de Dios. Y se lo voy a repetir como se lo dije el viernes. No es que viene juicio de Dios, hermano, que ciertamente es así. O sea, viene un juicio de Dios mucho más severo todavía, pero ya nosotros estamos bajo el juicio de Dios.
Estoy viendo las noticias y sale una noticia de una señora en una reunión pública de esas televisadas en el canal público en Georgia, de Cherokee County en Georgia, con la junta escolar del county. Cherokee County en Georgia es un county conservador, hermano, muy conservador. Respetuosos de Dios. Claro, no es el 100% de la población, pero son gente que todavía le temen a Dios, hermano, y toman decisiones públicas basadas en su fe. Sin embargo, aquí está esta mujer presentando delante de la junta escolar un libro que ya está metido en las bibliotecas de las escuelas públicas para los niños, para niños pequeños, hermano. Y ella comenzó a leerle a la junta escolar, que era la razón por la que estaba allí. O sea, le dijo, esto es pornografía. Y empieza a leerle lo que el libro dice, hermano. Y entonces en el libro se estaba describiendo el acto sexual ahí, cuando la persona lo está haciendo con la otra persona, y están describiendo lo que siente y lo que dice y los gemidos y las cosas. Y en un momento dado, la directora de la junta le dice, espérese, deténgase un momento, porque esto lo pueden estar escuchando niños. Ahí ella se detuvo, hermano, y le dijo en un grito, le dice, ¿ves la ironía del asunto? Can you see the irony? Dice, yo lo leo aquí y tú me mandas a callar porque puede haber niños escuchando y sin embargo esto ustedes permitieron que se metiera entonces en las escuelas donde los niños van y lo toman y lo leen por sí mismos. ¿Ven la ironía del asunto? Eso fue como decirle idiota. Hermano, ¿usted sabe lo que dijo Jesús? Del que hace caer a unos de estos pequeñitos que creen en mí, hermano. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Mejor le fuera. Y Jesús lo dijo con un ay. Mire, hermano, los ayes de Dios no son muchos en la Escritura. Gracias a Dios. Porque cuando Dios dice ay, hermano, cuando Dios dice ay, es que es sufrimiento y angustia, castigo, hermano, extremo. Extremo. Los ayes de Dios. Y Jesús, hablando del que hace pecar o hace caer uno de esos pequeñitos que creen en él, Jesús dijo, ay, de ese, mejor le fuera atarse, tomar una piedra de molino, amarrársela del pescuezo y tirarse al fondo del mar, antes que hacer caer a uno de estos pequeñitos. ¿Y cuántos de esos pequeñitos, hermano, esta nación ahora está haciendo caer? El asunto no es ese, hermano. Es que yo vi esa noticia viernes en la tarde. Viernes en la noche, cuando terminamos el servicio, se me acerca Elizabeth y me comenta de una película para niños, de muñequitos, de monitos, dibujos animados. Y en esa película el personaje principal es transgénero, si no me equivoco. Y tiene un conflicto tremendo con el asunto del transgénero, pero entre otras cosas tiene una mascota y la mascota se llama Rey de Reyes. Recuerde que es un dibujo animado para niños, con un personaje transgénero, explicando las dificultades que tiene con su lucha con el cambio de género, y con una mascota, hermano, que tiene un título, que en ese caso es blasfemo, porque a quien único le pertenece, hermano, es a nuestro Señor Jesús. Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de señores. Esto es lo que está pasando ahora, hermano. ¿Y usted cree que Dios se queda así como así, hermano? Especialmente en un lugar como este, una nación como esta, hermano, que fue fundada bajo principios cristianos. Y que ahora mismo hay un movimiento, entre tantas cosas que se están moviendo, el movimiento 1619 creo que es,
o 1618. El asunto es que quieren cambiar inclusive la historia de esta nación. Porque ahora todo es racismo. Yo no sé si usted se fijó, hermano. Hay una muchachita que se llama Candace Owen. Ella es conservadora también. Es negrita. 30 y tantos años, hermano. Y ella se dedica a traer charlas y llevar mensajes sobre la necesidad de volver a los principios conservadores y defender estos principios, hermano. Entonces, a ella, recuerde que es negrita, la han acusado de ser white supremacist, de defender el movimiento de supremacía blanca. Ella dice, los 32 años de mi vida yo he sido negra. Entonces la acusan de racismo. Sí, por eso. Tengo 32 años y todos los 32 años he sido negra. Iglesia, nosotros, esta nación, ya está bajo juicio. Usted lo que tiene es que ir a la gasolinera para darse cuenta. La cosa es que bajaron como 40 centavos de golpe a la gasolina y hasta, yo he escuchado inclusive la expresión, mira, está barata. No, más hermano, que está barata. Bueno, comparado con 4.40, sí. Pero basta con que usted vaya a la estación de gasolina, hermano, para usted darse cuenta que nosotros estamos bajo juicio. Hay hermanos aquí, estaba yo compartiendo con Julio, por ejemplo, que él para que le llegue una pieza, hermano, ha tenido que esperar hasta 2 meses. Y entonces los trabajos ahora, nosotros llamamos a un electricista aquí y él me dice, de lo único que depende ahora es de que lo que yo vaya a comprar esté disponible o si no está disponible que no se tarde. Y escúchame bien, iglesia, ya esta nación está bajo el juicio de Dios. Pero quizá nosotros no estamos considerando tampoco el resultado de los conflictos que hay alrededor del mundo, empezando con esta nación. Si usted mirara solamente una noticia, ¿cómo está la agricultura en Estados Unidos? Usted puede predecir una crisis para antes del año que viene. Usted la puede, si solamente ve la noticia de cómo está la agricultura. Pero si a eso usted le añade el hecho de que el conflicto que hay ahora entre Rusia y Ucrania paralizó, hermanos, la agricultura, tanto en un país como en el otro. Y limita, por lo tanto, la cantidad, por ejemplo, siendo Ucrania el quinto productor de trigo del mundo. Y usted sabe lo que se hace del trigo, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Cereales, harinas, pan. Solamente viendo la noticia sobre la agricultura nada más. Usted puede predecir una crisis. Y le estoy mencionando a una dama, pues yo quiero que usted salga de aquí motivado hoy, no deprimido hoy. Pero usted sabe cuál es el asunto con las buenas nuevas, hermano. Que para que haya buenas noticias por necesidad tiene que haber malas noticias. Porque si no las buenas no harían falta, estuvieran presentes todo el tiempo. Y la mala noticia es que ya nosotros estamos bajo juicio de Dios. Y si no tomamos la decisión que tenemos que tomar por Jesucristo, entonces podemos caer, hermano, en eso que se llama el endurecimiento del corazón que viene de parte de Dios. Nuestros corazones nacieron endurecidos. Lo ablandó Jesucristo, hermano. El conocimiento de Dios. Pero llega un punto donde Dios dice hasta aquí. Donde Dios dice se acabó. Y entonces viene un endurecimiento de parte de Dios, hermanos, que es para mal, para el final. Y por eso encontramos en 2 Tesalonicenses, vuelva conmigo al pasaje. No cerró la Biblia, ¿verdad? No. Ah, bueno. El contexto del pasaje que leímos, hermano, es el siguiente. Que en los primeros versos, Pablo está diciendo algo que parece que contradice las cosas que han dicho anteriormente. Todo el mundo, incluyendo Pablo mismo, hermano, esperaban el Señor como nosotros lo estamos esperando ahora. Ah, es una buena noticia para el carnal, hermano. Pues dice, bueno, pues si no le llegó a Pablo ni nos ha llegado a nosotros, eso que a lo mejor ni viene. Déjame decirte entonces la buena noticia. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en la segunda carta, tomando en cuenta que había gente así, dijo, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe lo que está diciendo el Espíritu por boca de Pedro? Él no ha venido hasta ahora, pero es porque él ama tanto la humanidad, que se detiene. Dice, pero es que yo quiero que fulanita se salve. Es que yo quiero que fulano se salve. Porque dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie muera. El deseo de Dios no es que nadie se pierda, hermano. Tan es así que en Juan capítulo 3 dice, para que todo aquel que en él cree, cualquiera, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiere decir que si el mundo se pierde, no se pierde porque Dios quiere, se pierde porque el mundo quiere. El que se pierde porque quiere. El deseo de Dios es que todo el mundo se salve. Y Dios, una y otra vez, no solamente pone trabas al mal, sino que hace todo para que la persona vea, entienda y escoja a Dios y le dé a Dios su lugar en su vida, que es el primero. Esto hace de nuestro problema, el de los ateos, el de los científicos que hablábamos el viernes, no es un problema científico. No es un problema ni siquiera filosófico de si Dios existe o no existe, hermano. Todos, me acuerdo creo que es de apellido Hawkins, un científico, hermano, que es un cerebro, que vivió toda su vida degenerando, estaba en una silla de ruedas y fue de los primeros en los que fueron capaces de hablar por medio de una máquina. Ese no era ateo, porque para el ateo no cree que Dios existe. Hawkins era enemigo de Dios. O sea, que él sabe que Dios existe y se levantó contra él toda su vida. Y usó la ciencia para querer demostrar una y otra vez la inexistencia de Dios. Oye bien, puede ser el cerebro más grande del mundo, tener la capacidad más grande del mundo, hacer planteamientos filosóficos, hermanos, porque de científicos pasaban a filósofos. Es una línea bien delgada. Planteamientos filosóficos que puedan convencer a aquellos que también están buscando una excusa para pecar. Pero te voy a decir algo, la realidad de Dios es tal que es mejor reconocerla y entenderla, abrazarla y recibirla ahora, que no seguir en el estado de ignorancia voluntaria y rechazo de Dios voluntario y darme cuenta cuando ya sea tarde que Dios siempre ha sido real. La decisión es ahora, el tiempo es ahora. Esto que estamos hablando aquí es una oportunidad que Dios está dando ahora. Porque ya la humanidad está bajo el juicio de Dios. Cuando llegamos a este punto, ahí Pablo estaba hablando algo que parecía contrario a lo que había dicho. Dice, mira, cuando alguien venga a decirle a ustedes que la venida del Señor está cerca, no le hagan caso. Y yo, pero Pablo, ven acá, tú no dijiste allá que la venida del Señor está cerca. Sí, yo de lo que estoy hablando es de aquellos que usan ese mensaje o argumento y lo usan no solamente erróneamente, sino falsamente para tratar de seducirlos a ustedes. Les voy a dar un ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, hermano. 1844, 1914, predijeron, hermano, o en el 1870 y pico, en el 44 fue que se formaron. Pero en el 1914 ellos predijeron que Jesucristo venía, no vino nada, entonces espiritualizaron la venida del Señor. Para el 1918 lo volvieron a hacer, hermano, y tampoco el Señor vino como ellos habían dicho, se inventaron otra cosa. 1925, ya la profecía estaba dada, fallamos 2 veces, pero la tercera va a la segura, hermano, strike 3. Y uno pensaría, hermano, que ya habían aprendido el asunto. No, hermano, siguieron hasta el 1975, una y otra vez, hermano. En el 75 parece que se reunieron, hermano, y de momento dijeron, esto como que no está funcionando. Vamos a aguantar las predicciones. ¿Sabe qué? Que ahora mismo están, hermano, no están prediciendo fechas como acostumbraban a hacerlo, pero están hablando de la venida del Señor a su manera, torciendo la palabra.
para seducir a la gente. ¿Y sabe qué? Lo están logrando. Y Pablo aquí está avisando sobre ese tipo de falso maestro y falsa doctrina. Y entonces él empieza a decir algo que nos compete a nosotros hoy en día, hermano. Porque hay algo que va a ser señal de la venida del Señor, y lo que va a ocurrir después, hermano, es tan espantoso que es necesario que usted y yo lo sepamos, porque nosotros tenemos que estar preparados hoy para que si el Señor viene hoy, nos vayamos con Él. Y esta es una realidad, hermano, de que la venida del Señor por su iglesia, lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, hermano, es un hecho y un acto inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. Para eso no hay ninguna profecía que se tenga que cumplir. Todo lo que se tenía que cumplir para el Señor levantar su iglesia ya se cumplió. Lo único que detiene el evento es que Dios no quiere que tú te pierdas. Pero hasta Dios tiene un hasta aquí. Cuando eso ocurra, Pablo estaba diciendo, oiga bien lo que dice, vaya conmigo ahí al pasaje de la Escritura. Verso 5. ¿No os acordáis? Estoy en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿De qué está hablando aquí? Verso 3. Vaya conmigo, de vuelta al verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, hermano, el hijo del diablo, la bestia. Obviamente aquí está hablando de la segunda venida del Señor en gloria, el arrebatamiento, hermano. Es un evento para nosotros, la iglesia. El Señor viene en las nubes. Se oye una trompeta. Los muertos, hermano, en Cristo, la van a escuchar. Cuando dice los muertos, hermano, son los cuerpos muertos. Porque el alma, el espíritu del que murió en Cristo, ¿usted sabe dónde está, hermano? Con Cristo. Está con Cristo. Pero para nosotros estar completo, nuestro cuerpo tiene que ser levantado y glorificado. Viene Cristo en las nubes, suena la trompeta, los muertos la oyen, se abren las tumbas, se levantan esos muertos, hermanos. Y nosotros, porque ellos van a ser primero, los muertitos primero. Entonces de muertos van a pasar a vivos, no solamente vivos, vivos transformados. ¿Transformados cómo, hermano? ¿Y en qué? Transformados, hermano, a la imagen de Jesucristo cuando resucitó. Un cuerpo de carne y hueso, sin sangre, porque lo que tiene adentro es vida. La vida de Cristo no necesita sangre, hermano. Lo que tiene es la eternidad metido por dentro. Es cuerpo, carne y hueso, pero es cuerpo espiritual, como el del Señor Jesús cuando resucitó. Y de momento, hermano, nosotros también, en un abrir y cerrar de ojos. Me gusta el otro micrófono para eso, porque cuando yo hago, suena como, suena más duro, así, eso. Ya lo saqué de. Cuando eso ocurre, iglesia, se remueve de la tierra lo que detiene que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el anticristo. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Que ahora mismo hay algo que detiene eso. De hecho, no es algo, hermano, es alguien. Porque cuando seguimos leyendo ahí, vaya conmigo entonces al verso 7, porque ya está en acción, ¿qué? Pablo está hablando, hermano, eso es a mediados del siglo I después de Cristo. Y Pablo está diciendo que a mediados del siglo I, y ya estamos en el siglo, ¿cuál siglo estamos, hermano? El siglo XXI, hace 20 siglos atrás.
Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, pero de la iniquidad diabólica, de la presencia del diablo, gobernando todavía con más libertad y poder en la tierra. ¿Y qué hace que el diablo gobierne de esa manera? En ese momento, porque dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay, ¿qué dice? Quien al presente lo detiene. Y cuando dice quién, ya no hace de eso algo, sino alguien. Pablo dijo, hay alguien que ahora mismo está deteniendo que se manifieste el diablo con todos sus demonios de una manera que en un momento dado lo va a hacer. Ese alguien, hermano, porque todavía nosotros no hemos visto la gran tribulación. Todavía nosotros no hemos llegado a la etapa porque la iglesia no va a llegar a eso, hermano. La iglesia va a ser librada de la ira que ha de venir sobre el mundo. Con eso que se llama el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento de la iglesia, cuando Dios nos saque de aquí esta noche, o mañana. Porque usted, acuérdense que yo no puedo poner fecha. Yo lo único que pongo es esperanza. O pasado mañana. O ahora. El que lo detiene, hermano, entonces se va a poder manifestar. Si ese que lo detiene lleva 20 siglos deteniéndolo. Usted y yo sabemos que solamente quien tiene esa cualidad, hermano, es Dios. El que detiene que el mal se manifieste con todo su poder sobre la tierra es Dios. Pero Dios es omnipresente. A Dios no lo podemos sacar de ningún lugar, hermano. Él siempre está en todas partes. Entonces, como único, alguien que tiene la facultad de detener el mal por 20 siglos puede ser quitado en el medio, es nosotros entendiendo que Dios habita dentro de ese cuerpo suyo, ese pueblo suyo que se llama la iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios, el mismo Dios morando en nosotros. Y entonces, como Jesús dijo que su Espíritu una vez llegara, iba a estar con nosotros, ¿cuándo, hermano? Para siempre, dijo Jesús. Va a estar con el Consolador, va a estar con ustedes para siempre. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Consolador se va con aquella con quien Él está para siempre. ¡Wow! En esa función, hermano. Que entonces quien al presente, hermano, detiene que el mal se manifieste con todo su poder en la tierra, es Dios en su iglesia. Es Dios por medio de su iglesia. Pero esta iglesia va a ser quitada del medio y la presencia de Dios en su iglesia va a ser quitada del medio. Dios va a seguir operando en la tierra, hermano. El Espíritu de Dios va a estar presente también. Jesús va a seguir haciendo su trabajo, pero de una manera diferente, porque ya su iglesia no va a estar en el mundo y entonces Dios permite. Porque el que no se vaya con Cristo, hermano, el que no se vaya con el Señor, es porque está mal. Usted puede entender eso, ¿verdad? O sea, si el Señor viene a buscar lo suyo y usted no se va, no fue que el Señor se le olvidó. No fue que después Él va a decir, espérate, se me quedó una. Adiós, se me olvidó fulana. Se me quedaron 10 en Berea. No. Si usted no se va, es porque no está preparado. Es porque está mal. Y entonces aquí viene la falsa esperanza de muchos. Que después de Dios
habernos dado en este tiempo, 20 siglos, la gracia salvadora. Que es que ahora el regalo de Dios de la eternidad, hermano, es regalo, es gratis. No hay que trabajar por Él, lo que hay es que creer en Él. Y el trabajo que uno hace luego es el resultado de haber recibido gratuitamente la vida de Dios. Porque entonces uno quiere hacer lo que Dios quiera. Y uno trabaja no para ser salvo, sino que uno trabaja porque es salvo. Si rechazamos eso ahora y el Señor viene, esta es la mala noticia. El Señor dio hasta ese punto todo lo que quiso dar, que es más que lo que cualquier ser humano merece. Y si llega a ese punto y la persona se queda, oye bien lo que pasa cuando Dios entonces endurece el corazón. Verso 8, ¿está conmigo? Amén. Y entonces, cuando la iglesia sea removida y la presencia del Espíritu en la iglesia sea removida, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? ¿Y cómo viene? Con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? ¿Y con qué más? Con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Y los que se pierden, ¿por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No dice no recibirán. Usted está viendo el verbo, hermano, y el tiempo del verbo. Dice, cuando la iglesia sea quitada de medio y se manifieste el inicuo que viene por obra de Satanás, viene con milagros, señales y prodigios engañosos para los que se pierden. Y los que se pierden se van a perder porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabe lo que quiere decir eso en palabras más sencillas, hermano? Porque rechazaron la verdad de Dios para seguir el engaño y la mentira del diablo. Como rechazaron a Dios, entonces se quedaron. Y como se quedaron, se perdieron. No, pero pastor, y los que le van a picar la cabeza, mire hermano, los que le van a cortar la cabeza durante ese periodo terrible de la manifestación del diablo y su agente, que es la bestia, en el tiempo de la gran tribulación, los que se van a dejar cortar la cabeza, son aquellos hermanos que no rechazaron el amor de la verdad para ser salvos en un tiempo como este, donde se lo está ofreciendo gratuitamente, día tras día, por radio, por televisión, por internet, como en la última canción que me inspiró mi papá, que es por ojo, boca y nariz, hermano. Lo rechazamos ahora. No hay oportunidad después. No supe de él ahora. Tengo oportunidad después. Pero el solo hecho de estar aquí en esta mañana, hermano, ya descualifica a cualquiera para tener la esperanza de salvarse si se queda el día que Dios recoja a su pueblo. Y se lo voy a probar con este mismo pasaje. Porque es como que Dios dijera, oye, te lo di todo. Te lo puse en la mano, te lo expliqué y te lo majé. Y puse a ese falto de entendimiento de Raúl Alvarado. Lo puse allí para hablar estas cosas. De tal manera que ahora tú no tienes excusa. Y entonces ¿sabe lo que va a pasar? Dice para los que se pierden, porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Vea lo que dice el verso 11, hermano. Por esto Dios les envía. ¿Quién lo envía, hermano? Dios. Mire que no es el diablo. Dios les envía ¿qué? Oiga, qué cosa más terrible, hermano. Pero ¿cómo Dios va a mandar un espíritu engañoso?
Dios, dice la Escritura, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ese es otro argumento terrible, hermano. Pero también dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Entonces, aquí aparece Dios, hermano, enviando un espíritu engañoso. Y esto parece contradecir entonces esos otros pasajes de la Escritura, pero escucha bien, iglesia. Por esto Dios que les envía un poder engañoso. Pero escuche, ¿para qué? Para que crean la mentira a fin, o sea, con el fin, con el propósito. Dios envía un poder engañoso a los que se quedan, que son los mismos que se pierden, hermano. A fin de que sean, ¿qué? Condenados. ¿Cuántos, hermanos? Todos los que no, ¿qué? Creyeron. Pasado, hermano. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso, hermano, es cuando Dios endurece el corazón. Te lo di todo, te ofrecí todo, te puse en la mano todo, te hablé y no quisiste. ¿Sabe cuál es el asunto, hermano? Que en ese momento el corazón de los que se pierden va a ser, como dice Romanos 1, entenebrecido. La mente de la persona, del que se pierde por haber rechazado a Dios, rechazado la verdad, hermano, esa mente va a quedar oscurecida hasta el punto que sí va a escuchar y creer y obedecer el engaño. Y entonces irremediablemente, sin esperanza, se va a perder. Muchos en aquel tiempo se van a salvar, y la Escritura lo dice, de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Pero el que rechazó el amor de la verdad, el que no creyó cuando le fue presentado, el que llegó a este punto en la historia del mundo y se queda con el conocimiento de Dios, a ese se lo va a llevar el diablo. Literalmente. Entonces, ¿cómo Dios lo hace? ¿Cómo es esto de que Dios les envía un poder engañoso? Le voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a 2 de Samuel. Porque esto es necesario que usted lo sepa, hermano. Perdón, 2 de Crónicas, capítulo 18. 2 de Crónicas, capítulo 18. Capítulo 18, 2 de Crónicas. Permítame que estoy adelantando aquí un verso en lo que... ¿Está ahí, hermano? En ese capítulo 18, escuche bien aquí. Había un asunto, y es que había un rey de Judá llamado Josafat, buen hombre, hermano, de los pocos reyes buenos. Si hubo 5 reyes buenos en Israel, hermano, y con todo eso mediocres, fueron muchos. Si hubieron 5. Porque tanto de la nación dividida de Israel, que se componía ahora del reino de Judá y del reino de Israel, hermano, lo que abundó fueron reyes malos, que hicieron lo contrario a lo que Dios enseñó. Pero aquí está Josafat, hermano. Y Josafat fue un hombre bueno, un rey bueno, hermano.
Y él, para mantener la paz y provocar, hermanos, la unidad de la nación que estaba dividida, se casó con la hija del rey de Israel. Él es el rey de Judá. Se casó con la hija del rey de Israel, que era Acab. Acab, hermano, era el diablo. Acab era el diablo. Y en un momento dado que van a una visita de esa real, de rey a rey, pero también una visita familiar porque era su suegro, Acab invita a Josafat a hacer la guerra contra otra gente. Y Josafat diciéndole, mira, tú y yo somos familia, a ti yo te tengo que ayudar y te tengo que defender, vamos a la guerra. Pero Dios, que ya había llegado hasta el límite de la maldad de Acab, hermano, había determinado Dios que Acab muriera en esa guerra. Y mire cómo lo hizo, aunque primero déjeme decirle quién era Acab. Vuelva conmigo a Primera de Reyes 21. Vaya conmigo a Primera de Reyes 21. Y vamos a volver, no deje de marcar el 18 de Segunda de Crónica. Primera de Reyes 21. Cuando lo tenga, dígame amén. Oiga, vaya conmigo al verso 25. Primera de Reyes está antes de Segunda de Reyes. Están aprendiendo mucho hoy. Yes. Capítulo 21 de Primera de Reyes, verso 25. ¿Está ahí? Oiga esto, hermano, hablando de Acab. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Si usted quiere una definición de batata, hermano, ahí la tiene. Ella me incitó, fue que ella me dijo. Ese es el síndrome de Adán, la mujer que me diste. Iglesia, pueblo santo, a nosotros no nos va a librar decirle a Dios, no, la mujer fue la que me dijo que me robara los taxes. Sí. Ella fue la que me dijo que córtale por aquí y quítale por allá. Vamos a economizarnos 1,000 pesos. Te los vas a economizar y a lo mejor hasta te devuelven el IRS. Los vas a perder en el carro. Los vas a perder en la casa. Los vas a perder en la salud. Los vas a perder en la paz que vas a perder. La paz que se va a perder en la familia. La guerra que se va a formar con los hijos. Con los de lejos y con los de cerca. Y no te va a librar. Decir, la mujer fue la que me lo dijo, ella fue la que me dio la idea. Para empezar, eso le resta a tu hombría. ¡Sé hombre! Claro, estoy diciendo porque Lina no está ahí, pero está afuera. Sí. No fue que la mujer me hizo hacer eso. Ella me dijo que acelerara, que iba muy lento. Dile eso al guardia. A ver a quién le van a dar el ticket. La mujer lo incitaba. Oiga, y dice que no hubo otro. Él fue, verso 26, en gran manera abominable. Mire, hermano, hay cosas que Dios aborrece. Y aborrecer y odiar es lo mismo. Por eso el odio no es lo contrario del amor, hermano. Porque Dios odia. Dios odia el pecado, hermano. Dios odia la maldad. Y hay gente que Dios aborrece. Acab era uno. Hermano, pero con Acab menciona una palabra que va todavía un grado más allá del aborrecimiento y del odio, hermano. Dice que lo abomina. Es que le produce repulsión, hermano. Hasta el punto de producirle a Dios asco. Fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Lo que hizo la gente de Canaán,
que mereció que Dios lo sacara de la tierra y se la diera a los judíos, fue lo que hizo Acab y todavía más porque él conocía a Dios. Vuelva conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 18. Entonces, a un hombre tan malo, hermano, que durara tanto tiempo, es una señal de la misericordia de Dios. Porque Dios lo pudo haber matado mucho antes. Pero el hombre llegó en su maldad hasta el punto de colmar la paciencia de Dios. Y esto fue lo que pasó, hermano. Que van a ir a la guerra. Josafat, que es un hombre bueno, va con él. Le dice a Josafat a Acab, le estoy diciendo la historia para entonces llevarlo al verso en particular de cómo Dios endurece el corazón. Le dice, mira, no hay profeta aquí para que consultemos a Jehová. Oiga, y dice que vinieron 400, dice profeta, pero tiene que haber una palabra que los describa mejor, hermano. Alcahuete, soplapote, lambeojos barberos, hermano. Eso, limpiasaco. Esa está buena. Y todos le profetizaban a Acab lo mismo. Ve, porque los vas a vender. Uno hasta se fabricó unos cuernos, hermano. Y decía, así los vas. Josafat, que es un hombre bueno y que conoce a Dios, dijo, aquí hay mucha profecía, pero no es de Dios. Y le dice a Acab, le dice, no hay alguien a quien consultemos por Jehová. Él dice, yo estoy viendo eso y ok, si está ok contigo, está bien, pero no hay uno porque nosotros podamos ir a Jehová para que nos hable. ¿Y sabe lo que le dice el sinvergüenza de Acab? Hay uno, pero a mí no me gusta ni hablarle, porque cada vez que le hablo, lo que me dice es malo. Ese nunca me dice nada bueno. Mire esto, hermano. Eso es como un duh. No, porque es que yo quiero que cuando me profeticen, que me digan lo que yo quiero escuchar. Que estoy bien y voy a estar mejor. Es que cuando yo quiero que cuando me prediquen, no hagan como el pastor, que últimamente lo que está ahí disparando desde allá, ¡fua! Y cantazo viene y cantazo va. Yo quiero que me hablen algo bueno. Pues hermano, escuché a esta gente que hay en la televisión. Hay un muchachito joven que se llama Furtick ahora mismo, que es una cosa tremenda, hermano. Lo ven, oye muchísima gente. Y hay muchas de las cosas que dice que son falsas. Pero también escúchenlo, hermano. No me gusta. Cada vez que me habla, cada vez, pero que no hay una vez, no ha habido una sola. Pero si eres el diablo, te va a decir algo bueno. Verso 7 del capítulo 18. ¿Está conmigo ahí? Amén. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo, ¿qué? Le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Sí, no te metas con los profetas, especialmente si son de Dios. Con los que no son de Dios, acábalo. Pero si es de Dios, tranquilo, que ese terreno es un terreno complicado, hermano. Y respondió, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Oiga esto, hermano. Estaban los dos reyes sentados, dice el verso 9, cada uno en su trono. Y ahí salió uno de los profetas con los cuernos y le decía al rey, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta destruirlos. Verso 11, de esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Wow, tremendo, hermano, ¿ah? A ese hijo de Satanás. Porque era el rey. 400 hombres se prestaron para levantarse contra Dios y mentirle al rey.
buscando el reconocimiento de un hombre que de por sí era malo y ya estaba condenado. Por eso viene el juicio de Dios sobre la nación. ¿Y qué usted cree que es lo que está pasando en este tiempo aquí, hermano? Hay mucha profecía barata. Hay mucho mensaje fatulo, hermano. Me voy más científico todavía. Trililí, tonino, fofo. Que no sirven, hermano. Gente que está queriendo levantar el ánimo de la otra gente con conversaciones motivacionales, mensajes motivacionales sin Espíritu Santo. Cuando el Espíritu lo que guía es a toda verdad y a toda justicia, hermano. Es a lo que es cierto y hacer lo bueno. Y lo bueno de Dios. No lo que tú llamas bueno o lo que yo llamo bueno. Oye bien, iglesia, que aquí pasó algo también. El mensajero, verso 12, que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, mira, oye bien, las palabras de los profetas a una voz, o sea, toditos anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Hermano, ¿usted está viendo eso? Mira, mijo, allá todo el mundo está profetizando bueno, así que yo por favor, porque tú tienes mala fama. Por favor, que lo que tú hablas esta vez sea bueno. Vete a hablar lo bueno. Ay, Dios mío, hermano. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey, y el rey le dijo, Micaías, yo imagino que en la última muera, hermano, acá, Micaías. Y mirando al que fue de mensajero, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Oiga, Micaías, hermano, a mí me fascinan esta gente de Dios. Yo me lo imagino el show, hermano. Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Y usted sabe qué quiere decir, ¿verdad? Que él vio, hermano, que era puro sarcasmo. Porque si no, ¿para qué decirle eso? Sube, que vas a ser prosperado. Oh, Dios está contigo. Y le hizo un show, hermano, allí. Que todo el mundo se dio cuenta que era una burla. Y entonces el rey se enojó. Le dice, dime la verdad. Oiga el verso 16, iglesia. Esto es Dios, iglesia. Pero transfiéralo a nosotros, hermano. Traiga la aplicación a nuestro tiempo. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Oiga esto, iglesia. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Y ahí siguió Micaías, hermano. Oiga la palabra que el mensaje siguió. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Así fue como Dios le dio el mensaje al profeta en una visión. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga? Y obviamente caiga muerto en Ramón de Galaad. Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu. No dice un ángel, hermano. No añada a lo que no está escrito. Dice, entonces salió ¿qué? Un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira
en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora, entonces ahora Micaías toma la palabra de nuevo y le dice, y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos profetas, en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Wow, qué clase de pasaje, hermano. Aquí viene un montón de preguntas y el asunto de los ángeles y los demonios, hermano, no tenemos tiempo hoy para hablarlo. Eso va a ser un mensaje aparte y no se tarda mucho. Usted lo que tiene que venir a la iglesia para que lo escuche. Dios es rey soberano del universo. Y aunque el diablo cayó de la gracia de Dios por desobediencia, igual que Adán, y arrastró consigo una tercera parte de los seres celestiales, que es lo que constituye hoy en día aquello que nosotros llamamos demonios, espíritus inmundos y toda esa clase de entes espirituales malignos. A Satanás le fue concedido por el hombre dominio y control en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, o el ser humano, la raza humana pecó, hermano, cedieron el poder que Dios le había dado al hombre para gobernar la tierra, se lo cedieron a aquel a quien se sometieron en obediencia, al diablo. Y hasta Cristo, hasta que vino Jesucristo, el diablo tenía un poder aún sobre la muerte, hermano. En el mundo, solo que Cristo en la cruz, dice la Escritura, que venció la muerte y le arrebató a Satanás las llaves de la muerte. Le dijo, no, aquí tú no tienes ningún control sobre eso. Aquí el que manda soy yo. Pero todavía, hermano, en el Nuevo Testamento, a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Y dentro de la soberanía de Dios, todavía ese ser espiritual y su ejército tienen cierta libertad para hacer ciertas cosas que van a cumplir el propósito de Dios eventualmente para la salvación de todo aquel que ha de ser salvo. Lo que le estoy diciendo es que Dios, cuando va a usar a alguien, usa hasta el mismo diablo, hermano, para salvar al mundo. Y obviamente, cuando Dios convoca, hermano, cuando Dios convoca, y nosotros sabemos por la historia de Job, que hay reuniones en el cielo, y Dios convoca. Y cuando Dios convoca, hermanos, todo el que escucha la convocatoria tiene que asistir. Y entre esos, hermanos, como en el caso de Job, dice que una reunión en el cielo estaban los hijos de Dios y entre ellos vino también, ¿quién? Satanás. Y en este caso había una reunión en los cielos, hermano. Otro día vamos a hablar de eso, para que usted entienda bien cómo Dios permite esas cosas. Primero que nada, hermano, Dios es el que tiene control de todo. Él no se oculta de nadie. Y los demonios tienen que obedecer a Dios, hermano. Eso lo mismo está con Jesucristo. No solamente lo obedecen, hermano, sino que aún en su carne, en la debilidad de su carne, cuando los demonios veían a Jesús, sabían a quién estaban viendo, que salían corriendo, hermano, y se le tiraban de frente. ¡Ah! Porque han venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que hay un tiempo, hermano, donde viene su castigo. Y mientras tanto están haciendo lo que pueden hacer dentro de la libertad que les ha sido concedida hasta que se ejecute la sentencia. Están en esa reunión, hermano, y en esa reunión sale un espíritu. Y ese espíritu dice, yo voy a hacer espíritu de mentira en boca de los profetas de Acab. Y el Señor le dijo, eso lo vas a hacer. Así que ve y hazlo. Mire, hermano, Dios determinó la muerte de Acab, no sin haberle dado, hermano, multitud de oportunidades. Usted sabe quién fue el profeta dominante, no fue Micaías. El profeta dominante en el tiempo de Acab, Elías. Que Dios lo usaba, hermano, en milagros, en señales, en prodigios, en portentos, hermano. Cosas que Acab vio y vivió por boca de Elías.
La lluvia se detuvo en los cielos por más de 3 años. Y no solo eso, sino que dijo, y solamente por mi palabra vuelve a llover, porque así me lo dio y me lo dijo Dios. Y así fue delante de Acab. Porque cuando vino la sequía, vino el hambre. Y vino todo ese problema que esas cosas traen en medio del pueblo. Y un día el rey delante de Elías, hermano, recibió de nuevo la lluvia. Él vio a Dios obrar. Él escuchó el mensaje del varón de Dios, el mensaje verdadero. Él sabía lo que pasó con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas, o los 400 profetas de Baal y 450 de Acera. Acab sabía que descendió fuego del cielo de Dios, hermano, y consumió el holocausto mojado que había hecho Elías allí. Él sabía, él conocía, él entendía, hermano. Y su dureza, la suya, la dureza de su propio corazón, lo llevó entonces a que Dios se lo endureciera más con la mentira de aquellos profetas poseídos por un espíritu de mentira, enviado, permitido por el mismo Dios. Vete, hazlo. Eso es lo que ellos quieren de todas maneras. Dios no hizo otra cosa, hermano, sino concederle lo que ellos querían. A ellos les gustaba la mentira, y les gustaba el pecado, y les gustaba que le dijeran lo que querían escuchar. Eso es lo que ellos quieren, dáselo. Y ahí Dios endureció el corazón de Acab, hasta el punto, hermano, que todavía él pensó que podía, habiendo recibido ya una profecía, Acab sabía que iba a morir, y de qué manera iba a morir, hermano. Y pensó que podía engañar la situación. Y dijo, mira, yo me voy a disfrazar. Le dijo a Josafat, tú quédate vestidito de rey. Oiga, y el bobolón del yerno va y se viste de rey. Para ir a la... Ay, ¿por qué no te viste tú? ¿Vístete tú? Y allá viene Josafat, me da mano de buenazo. Y él se queda vestidito de rey. ¿A quién persiguieron entonces, hermano? Porque sabe que el ejército enemigo le había sido dada orden. Ustedes no ataquen ni a chico ni a grande. Es al rey al que yo quiero. Y él se disfrazó. Cuando en medio de la batalla, hermano, se van detrás del rey, que era el rey de Judá, Josafat. Él se quitó todo lo que se pudo quitar, y cuando vieron que no era Acab, lo dejaron de perseguir, porque dice la Escritura que Dios lo libró. Lo libró Dios de mano del enemigo a Josafat. Acab está disfrazado y dice que un flechero, hermano, un arquero, tiró una flecha a la ventura, al azán. En mi tierra dicen a lo loco. O sea que lo puso así, son... Y el rey tiene su armadura, o tiene una armadura, hermano, y entre las junturas de la armadura entró la flecha. ¡Pah! Le dijo a su criado, le dijo, sácame de aquí que estoy mal herido. Pero dice entonces la Escritura que alrededor de ellos arreció la batalla y estuvo de pie en el carro hasta la tarde, y allí murió. Y se lo llevó el diablo. Porque llegó a un punto, hermano, donde Dios, tomando en cuenta cuán malo era, le había extendido Dios su misericordia. Pero llegó el punto donde Dios dijo, hasta aquí. Esta es la prueba, hermano, de que ya Dios había hecho algo como lo que dice Dios que va a hacer. En el momento en que su pueblo, nosotros, la iglesia, seamos quitados de en medio. Que es que para el que se quede no hay esperanza. Y yo no estoy aquí para mentirte. Yo no soy de los profetas de Acab. Yo estoy aquí parado en el nombre de Jesús, y la palabra de Jesús es la que yo tengo que hablar. Porque ahora es el momento. Este es el tiempo, hermano. Y la gracia de Dios sigue vigente, viva y vigente para cada uno de los que estamos aquí escuchando en esta mañana. Y para los que nos están escuchando por los medios también. Y es tiempo de tomar la decisión, hermano. Porque ya estamos bajo el juicio de Dios. Lo que no podemos es, hermano, agotar la paciencia de nuestro buen Dios hasta el punto que Él endurezca el corazón. Porque entonces ahí ya lo que hace falta es un ataúd
Porque aunque estés caminando, vas a ser un muerto en vida. Vos tenés que ponerle algo de esperanza a este asunto. Vaya conmigo, Segunda de Reyes, el primer pasaje que leímos sobre Acab, de malo que era, en el 21. O Primera de Reyes. Primera de Reyes 21. Primera. Sí, no entiendan mal, hermano, que esos son espíritus de confusión que hay. Sí. Primera de Reyes. Gracias, Rafa. Rafa dice que está antes de Segunda de Reyes. Está aprendiendo, muchachos. Wow, qué capacidad. Mire, hermano, en ese capítulo 21, y aquí voy a terminar. Dios envió a Elías a hablarle a Acab de tan malo que era, hermano. Porque mató a un inocente con mentiras. Lo hizo matar, hermano, para quedarse con su tierra. ¿Usted sabe por qué? Porque su mujer Jezabel lo incitaba. Y cuando llega donde él, Elías, en el verso 19, capítulo 21, verso 19, ¿está ahí? Dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, que era la persona a quien él hizo matar para quedarse con su tierra. Los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Oye esto, iglesia. Vaya conmigo al verso 23. De Jezabel también, de la mujer, hermano. Ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ahí es que dice entonces, hermano, lo que yo le leí luego, el 25 y 26, que ninguno fue como Acab, abominable a Dios. Si soy yo el que estoy ahí, hermano, y me dice el Señor, pícamelo en pedacitos, ahí mismito, hermano, ni corto ni perezoso. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las patas o por la cabeza? No, porque son animal lo que yo tenía de frente. Pero no era yo el que estaba ahí, hermano. Vaya conmigo al verso 27. ¿Estás conmigo, iglesia? Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo ¿qué? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Después de tanta maldad, hermano, este hombre tuvo lucidez. Al escuchar la palabra dura, condenatoria, hermano, de Dios, la palabra de muerte. Y por fin, hermano, por fin, le dio a Dios su lugar. ¿Usted sabe qué pasó? Mire, esto es increíble, hermano. Verso 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, no es que Dios es bueno, hermano. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, que es más malo que él, hermano, traeré el mal sobre su casa. Y todavía hay quien dice, hermano, y cuestiona la bondad de Dios.
Si Acab se humilló, siendo quien era, hermano, y Dios lo vio, oiga, y le dice a Elías, oye, ¿tú viste cómo se humilló Acab? Pues tú sabes que en sus días no voy a traer el mal, porque se humilló. ¿Qué usted cree que nos corresponde a nosotros el día de hoy? Cuando él se humilló, le dio a Dios su lugar. Yo he sido malo, he sido perverso, me he dejado seducir por mi mujer, he pecado contra ti. ¿Será que todavía para mí hay esperanza? Y Dios lo vio, hermano, lo vio.